Hola a todos, mi nombre es Ezequiel Vigatón, soy ingeniero agrónomo, egresado de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Córdoba, actualmente estudiante de doctorado de dicha facultad y estudiante de doctorado también de la Universidad de Córdoba, España. Mi tesis doctoral se centra en el estudio de rizobacterias promotoras del crecimiento vegetal y hoy estoy aquí para mostrarles algunos de los resultados relacionados al crecimiento, los efectos relacionados al crecimiento sobre raíces y el rendimiento en el cultivo de maní. El equipo de investigación del cual formo parte se encuentra el doctor Enrique Luchini de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Córdoba como mi director, el doctor Ricardo Aro como codirector perteneciente al INTA Manfredi, la doctora María Ángeles Castillejo Sánchez perteneciente a la Universidad de Córdoba, España, el asesor, el doctor Jorge Valdesari de INTA Manfredi, y a su vez también cuento con el apoyo del ingeniero Francisco Palmero de la Universidad Nacional de Córdoba, el ingeniero agrónomo Ibrahim Ayoub, también de la Facultad de Ciencias Agropecuarias, y el estudiante de Ingeniería Agronómica Agustín Verdini. Voy a hacer una breve introducción al tema, voy a presentar los objetivos, materiales y métodos, resultados y algunas de las conclusiones a las cuales hemos arribado. La provincia de Córdoba es la principal provincia productora de maní a nivel nacional, es decir, en la República Argentina, cuenta con 350.000 hectáreas y en los últimos años el rendimiento anduvo promedio en los 2.57 toneladas por hectárea. El sistema experimental, como bien ya les indiqué, es el maní y estudiaremos los efectos que realizan las rizobacterias promotoras del crecimiento vegetal. Como bien sabemos, en los suelos existen comunidades bacterianas que pueden asociarse a la rizósfera de los cultivos y estimular su crecimiento. Para que un microorganismo sea considerado dentro de este grupo, es decir, dentro de las rizobacterias promotoras del crecimiento vegetal, se deben cumplir 5 postulados que se establecieron en 1978 por los investigadores Kepler y Scotch. Estos postulados establecen que para que un microorganismo sea promotor de crecimiento debe permitir el control de agentes patógenos o insectos, tiene que tener la capacidad de colonizar la rizósfera de los cultivos, debe ser inocuo para los seres humanos, debe tener la capacidad de competir con la microflora nativa y, por sobre todo, estimular el crecimiento vegetal. Esta condición de permitir el control de agentes patógenos y estimular el crecimiento pueden estar ambas presentes o una o la otra, pero al menos una debe estar para ser considerado PGPRs. Estas PGPRs, como les dije, se asocian a la rizósfera de los cultivos. Aquí podemos ver la zona rizoférica, es ese espacio de suelo que se va a ubicar entre la rizodermis y el extremo más distal de los pelos radiculares. Este espacio de suelo va a ser la zona de crecimiento de nuestros microorganismos, es decir, nuestros promotores, y a su vez va a ser la zona de interacción con la planta. Estos microorganismos pueden presentar diferentes mecanismos de acción, directos e indirectos, para estimular el crecimiento. Los mecanismos directos están relacionados a la solubilización de nutrientes, la fijación biológica de nitrógeno, la producción de fitohormonas, entre los principales mecanismos, mientras que los efectos indirectos vamos a contar con el control de agentes patógenos. Como objetivo principal del trabajo fue evaluar el impacto de las PGPR sobre algunos rasgos asociados al crecimiento, tanto en condiciones a campo como condiciones controladas. Se utilizaron diferentes cepas de microorganismos PGPRs pertenecientes a los géneros bacilos y pseudomonas. Estas fueron aisladas durante mi tesis doctoral e identificadas genéticamente para comprobar su género. También se utilizaron controles sin PGPRs y una cepa de Bradyrhizobium con el objetivo de utilizarlo como biofertilizante tradicional, es decir, como un control positivo al momento de la inoculación. Se utilizó el cultivar granoleico perteneciente al criadero del Carmen, es un cultivar tipo runner. A su vez, en todos los ensayos, hacia campo como también en macetas, se realizó un tratamiento de semillas con fungicidas, tiabendazole, fluoxinil y metalaxil en las concentraciones indicadas, y a su vez, posterior a este tratamiento con fungicidas, se inocularon las semillas con las PGPRs a una concentración aparente de 1 por 10 a la 9 unidades formadoras de colonia por mililitro. En los ensayos de condiciones controladas, se utilizaron macetas de 3 litros de capacidad, se las rellenó con un sustrato estéril, suelo y arena en una proporción 1 en 1 en volumen. Se utilizaron 15 macetas por tratamiento, se le dieron condiciones de crecimiento de 28 grados constante, con un fotoperiodo de 16 horas de luz y 8 horas de oscuridad. El suelo fue mantenido en condiciones a capacidad de campo. Se determinó longitud de raíces, altura de planta, biomasa aérea y biomasa radicular. En los ensayos a campo, la fecha de siembra fueron 2, es decir, se realizaron durante 2 años. El primer año, el 5 de octubre del 2019.
y el segundo año el 15 de octubre de 2020. Se utilizó un diseño experimental, un diseño en bloques completamente aleatorizados, cada parcela de 36 metros cuadrados, y se realizaron 3 réplicas por tratamiento. Se utilizó una densidad de 14 plantas por metro cuadrado y un espaciamiento entre surcos de 70 centímetros. A su vez, a campo se realizó una reinoculación, una correspondiente al momento de la siembra, a fondo de surco, mediante este dispositivo que se instaló en el tren de siembra. A medida que los discos plantadores iban colocando la semilla, esta manguerita iba colocando una dosis equivalente a 190 litros por hectáreas de este bioinoculante y junto a las semillas. Y en el estadio fenológico R3 se realizó una reinoculación de las PGPRs, chorreando este inoculante al costado del surco. A su vez también se realizaron algunas determinaciones. Estas determinaciones fueron biomasa radicular en R3, siguiendo el protocolo de Frazier 2016, biomasa total y reproductiva en R5 y R8, y rendimiento en vainas y rendimiento en grano en el estadio fenológico R8. Aquí podemos ver cómo se realizó ese lavado de raíces previo a haberse tomado las raíces con una muestra de barreno. Los resultados obtenidos en la determinación de biomasa radicular podemos ver en la figura A los resultados obtenidos a campo y en la figura B los resultados correspondientes a los ensayos en macetas. En ambos podemos ver en comparación, es decir, relativos al control, que los microorganismos estimularon a ese crecimiento radicular. Podemos ver que nuestras cepas, es decir, las cepas PGPR, fueron las que mayor promoción del crecimiento ejercieron en relación a Rhizobium. Según los efectos descritos en bibliografía, esto se puede deber a acción hormonal que produce un incremento principalmente de las raíces laterales o secundarias. Esto puede verse fácilmente en esta imagen que corresponde a los ensayos realizados en macetas, en donde si nosotros analizamos el control en comparación de las cepas PGPR, vemos que estas tienen un mayor número y proporción de raíces laterales o raíces secundarias. Esto también se evidencia aquí en los gráficos, donde vemos, por ejemplo, en la cepa SC6 que el crecimiento radicular fue superior al 60% en relación a ese control. En el caso de las pruebas a campo, vemos que esta tendencia se mantiene en relación a las pruebas en macetas, y el crecimiento en algunos casos superó el 100% en relación a ese control. En lo que corresponde a la producción de biomasa reproductiva y el rendimiento o biomasa total, podemos ver a lo largo de los años que los resultados también fue consistentes, es decir, se mantuvieron muy similares entre sí. Así vemos el control, la cepa de pseudomonas, los Rhizobium, los Bradyrhizobium, y los bacilos. Si nosotros analizamos, por ejemplo, pseudomonas en relación al control, vemos que un rendimiento del año 1 se incrementó en un 32%, mientras que en el año 2 anduvo cercano al 27%. Cuando analizamos, por ejemplo, la cepa de bacilos RI3 en el año 2020, es decir, en el segundo año, y lo relativizamos a ese control, el rendimiento se incrementó aún más que en relación a esa pseudomonas. Vemos que se incrementó aproximadamente en un 44%, pero si se analiza la biomasa total, ese incremento en relación al control solo fue de un 31%. Esto nos está indicando también que hubo un efecto sobre la partición hacia estructuras, la partición de biomasa hacia estructuras reproductivas. Cuando se compara con la inoculación tradicional, vemos que esta inoculación promueve un 10% aproximadamente, si se promedian ambos años del control y ambos años de los Rhizobium, un 10% de un aumento del rendimiento. Aquí podemos ver alguna imagen de una planta correspondiente al control y una planta tratada con estos microorganismos. Vemos las diferencias en la cantidad de producción, es decir, en la cantidad de vainas obtenidas. Como conclusiones finales, podemos ver que las PGPR estimulan el crecimiento vegetal, incrementan la biomasa total y el rendimiento. A su vez, el comportamiento a lo largo de los años fue estable, y a su vez también entre las condiciones de cultivo, y estos resultados evidencian que estas rizobacterias pueden estimular el crecimiento de los cultivos, pero es necesario continuar profundizando cuáles son los efectos por los cuales se promueve ese crecimiento y determinar bien dosis y momentos de aplicación para brindarle más herramientas al productor. Eso es todo, muchas gracias. Aquí dejo mi email de contacto por alguna duda o sugerencia. Gracias.